de la noticia, que fue la que nos movilizó a comunicarnos con Martín Zurita, que ya nos está escuchando. Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Martín es presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires. Que bueno, nos sorprendía esto, Martín, es decir, hay un informe que dice que el 80,6% de las instituciones encuestadas identificaron problemas para cubrir materias específicas o cargos de especialidad. 58,7% en el nivel primario reconoció obstáculos importantes. También están las áreas de inglés, de informática, de física y química, artística, matemática, prácticas del lenguaje. Bueno, Martín, ¿qué está pasando? Bueno, en realidad nosotros venimos viendo este fenómeno hace muchos años y por supuesto con el tiempo, al no tomarse medidas de las políticas públicas, se fue agudizando y hoy llegamos a un punto donde, como vos bien lo decías y lo señala el informe que se hizo de EduPrivada, EduPrivada es una plataforma que creamos nosotros, las escuelas privadas, totalmente gratuita, para poder conectar a escuelas que necesitan tomar personal y a docentes que, bueno, pueden ofrecer su currículum para ser llamados. Y así todo, con esta facilidad que tiene esta plataforma, nos está costando muchísimo cubrir los cargos, por varias razones, no hay una única razón, pero un tema importantísimo es la desconexión que hubo de políticas estatales en relación a este tema, con respecto a la cobertura de cargos, a la creación o planificación de los institutos de formación docente. Bueno, hay una cuestión también de desvalorización social del docente que no se puede soslayar, y hay muchos ingresantes a las carreras que no terminan sus 4 años de profesorado, y así hoy estamos ante una situación donde antes tal vez era muy difícil conseguir un profesor de inglés o un profesor de informática, y hoy no solamente es complicado esa cobertura, sino también algo tan básico como es una maestra de grado, ¿no? Que nadie podía suponer en otras épocas que había problemas en cubrir cargos con las maestras, o con profesores de lengua, de matemática, de física, de química. Claro. Martín, ¿cuánto tiene que ver el salario docente en esto? Es decir, que los chicos no elijan, la gente, ya no chicos, no elijan ser docentes porque se gana poco. ¿Juega un rol eso? Hay algo de eso, aunque, fíjate, porque ascendió mucho, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con personas que estaban capacitadas para dar clases en temas de programación, informática, donde en el sector de empresas privadas que se dedican a eso, la paga es mayor. Muchas veces ocurría eso también con el tema de profesores de inglés, pero no es un tema únicamente de salarial. Económico. Acá hay una cuestión que es mucho, claro, económico. Acá hay una cuestión que es mucho más profunda, ¿no? Cuando vos ves el rol social que hoy cumple un docente y ves en las noticias la violencia que muchas veces se ejerce o las complicaciones que hoy tiene, o la formación en realidad que debe tener un docente hoy en la actualidad, cuando estamos teniendo resultados tan negativos en las pruebas internacionales y nacionales en las que participan nuestros alumnos, bueno, hay también bastante explicación, ¿no? Más allá también de una falta de planificación en políticas de Estado, ¿no? Más allá de los gobiernos, la política estatal en este tema no ha seguido una línea coherente. Claro. ¿Esto pasa en el ámbito privado al que usted representa o también en el público, si lo conoce el tema? Nosotros lo vemos en nuestro ámbito, pero también esto ocurre en gestión estatal. El problema que nosotros tenemos, y no lo tiene gestión estatal, es que las normas, las leyes, los reglamentos, las resoluciones que tiene la escuela privada son más complejos, son más difíciles de sostener en la gestión estatal. En gestión estatal de repente hay listados de emergencia, o sea, hay una flexibilidad mayor para poder tomar a docentes
por otra incumbencia de títulos, que en realidad en la escuela privada tenemos muchas dificultades. De hecho, hemos pedido que se flexibilice la norma respecto a la titulación. Si estamos en una situación de emergencia, nosotros necesitamos tomar profesionales que sus títulos tengan alguna incumbencia con las materias que nos cuesta cubrir, por ejemplo. Y hoy eso se da de una manera muy complicada, porque te piden que el profesional tiene que estar en actividad. Y bueno, entonces es el huevo de la gallina, ¿no? Si no tenemos, ¿cómo va a estar en actividad? Y es muy difícil la aprobación, por eso pedimos que se flexibilicen también estas normas, en tanto y en cuanto tengamos esta situación de emergencia, ¿no? Porque lo importante es cubrir esas horas y después atacar el problema de fondo para que la calidad educativa no se resienta. Claro, sí. Me hubiera inclinado a pensar, por ignorancia, que era más sencillo en el sistema privado, ¿no? Como que si había alguien especializado en una materia, vení, dala, después vemos si tiene o no la capacitación docente, que es lo que la especialización docente, que es lo que se pide hoy. Sin embargo, usted me dice que es muy estricto ahí en el sector privado también. Sí, mira, fíjate que hay una normativa que nos regula, que es del año 1991, o sea, han pasado tantas décadas del 91 y la situación del sistema educativo es completamente diferente. Por eso estamos pidiendo que eso se modifique, donde es un procedimiento muy complejo cuando te tienen que autorizar los inspectores o supervisores que vos puedas tener un docente sin título en la escuela privada, ¿no? O sea, hay toda una serie de requisitos. Por ejemplo, fíjate, uno de los requisitos, te piden que primero vos tengas que ir a los listados de los docentes que se anotan en el Estado, y si en ese listado de los docentes que se anotan en el Estado no conseguís, recién ahí ver si una persona que es estudiante avanzado o profesional, etcétera, lo podés poner y si te autorizan. Imagínate que una escuela privada no es que cualquiera puede tampoco, o sea, vos tenés un proyecto educativo que la persona que ingresa a la escuela privada tiene también que compartir. Por ejemplo, sos una escuela religiosa, y bueno, o sea, tenés determinados valores que el docente que trabaja ahí tiene que respetar, ¿sí? Una escuela laica que tiene un ideario determinado, bueno, quien va a trabajar esa escuela privada tiene que ser alguien que comparta el ideario de la escuela. No es que vos podés tomar a cualquiera que esté en un listado y entonces al revoleo. Exacto. No, esto es otra cosa. Entonces, también tenemos esa dificultad, y fíjate que la norma hoy está atrasadísima en cuanto a eso, y tenemos que esperar autorizaciones de inspectores, etcétera, para poder nombrar encargos a personas que no tienen el título oficial, que son profesionales o estudiantes avanzados. ¿Con qué desafíos se va encontrando la sociedad moderna? Venimos conversando en este programa con distintos actores por distintas problemáticas en la ciudad, y, por ejemplo, en medicina encontrábamos que nos decían que no hay suficiente cantidad de residentes en determinadas áreas. Días pasados, por ejemplo, gerontología, hablábamos una de ellas, pero también hay en otras, donde son muy necesarios y no hay jóvenes que opten por esas residencias. Y en este caso, en educación, quienes gente que no se está formando para cubrir las vacantes, cuando, y este también es un tema que lo venimos tratando bastante seguido, ha bajado notablemente la natalidad, que supuestamente implicaría que haya menos cantidad de alumnos. ¿No lo ve usted eso reflejado en las escuelas? Bueno, lo de la natalidad sí, nosotros también fuimos los primeros como asociación. Nuestra asociación cumple el año que viene 70 años, o sea, tenemos mucho trabajo de campo realizado y mucha capilaridad en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, y esto lo venimos viendo hace bastante tiempo. Esta cantidad, en menos de 10 años hubo 300.000 nacimientos menos, y por supuesto que impacta en todo el sistema educativo, tanto sea privado como estatal. Hoy lo estamos viendo en jardines de infantes, en primer grado, en segundo grado ya se empieza a ver, pero con el tiempo va a afectar a todo. Pero aún así faltan profesionales. Exactamente, aún así faltan. Vos fíjate que si uno hace una investigación y un relevamiento de los profesorados de matemáticas, te tiro uno, ¿no? Por sí, decir uno, que matemáticas tan en boga por los malos resultados que tuvieron nuestros alumnos. Y fíjate que la cantidad de profesores que hay son totalmente insuficientes para los que se necesitan. O sea, vos tenés poquísimos egresados, tal vez hay 2, 3, como mucho, en esas carreras. O sea,
acá está pasando algo, y creo que no se llegó de un día para otro en esto, por eso insistimos mucho en el tema de las políticas públicas, no lo mismo que la natalidad, porque estas cosas, cuando después estallan, como pasa ahora, y bueno, es tarde, o sea, hay que prever, hay que anticipar, y la verdad que lamentablemente en nuestro país vivimos en las últimas décadas mirando en el día a día, no planificando ni viendo estas cosas que hay que trabajar de una manera diferente. Entonces, me parece que en varios aspectos ocurre, ¿no? Y creo que como sociedad hoy, estamos padeciendo esta situación que si no se toman cartas en el asunto, con el tiempo va a ser mucho más grave todavía. Martín Zurita, ministro de Educación, 2 o 3 líneas como para decir, habría que ir por acá para resolver esto. Bueno, primero una modificación sustancial en todo lo que tiene que ver con la formación docente. Creo que es un tema fundamental. De hecho, cuando... ¿Calidad o cantidad? No, por ejemplo, en cantidad, las dos cosas, ¿no? Calidad y cantidad. Cantidad, se le han sumado años a los profesorados. Una maestra hoy con 4 años se recibe y la verdad que la calidad no ha mejorado. O sea, no tenemos mejores maestros porque tengan más años de estudio. Entonces, ahí no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, ¿no? Y después, lo que tiene que ver con las normas, o sea, volver a replantearse una educación que no tenga esta situación que vemos, ¿no? Del dejar pasar, de que todo vale, y que realmente lo que estamos haciendo es provocando un daño a los alumnos y dañando al sistema, ¿no? Entonces me parece que hay que barajar y dar de nuevo muchas cosas que tienen que ver con supuestos que se han instalado y que lejos de mejorar la educación la han dañado. Entonces me parece que hay que esto barajar y dar de nuevo y ponerse firmes con muchísimas cosas en el sistema educativo. Martín, creo que a lo mejor usted en el sistema privado no lo ve tanto, pero otro tema que debe jugar mucho también es la falta de herramientas que tienen los docentes que van a las escuelas y se ven enfrentados por los chicos, ninguneados, descalificados y no totalmente la pasan mal. Sí, coincido. Por eso te decía el tema de estas normativas, ¿no? Que hay que barajar y dar de nuevo para recuperar el sentido y el lugar que la escuela tendría que haber tenido, tiene que tener, y que lamentablemente en muchos lugares se ha perdido, ¿no? Se ha perdido el sentido de, y creo que eso hay que recuperarlo, desde la autoridad del docente, ¿no? Que un poco volviendo al inicio de la nota, que también esta cosa de la desvalorización social, y tiene que ver también con esto de la autoridad, tiene que ver con esta cuestión de la tendencia al facilismo, ¿no? Al aprobar por aprobar, a que el padre hoy, si se le exige al alumno, en vez de exigir en casa, va y se queja con el director porque el maestro le dio mucho. Entonces, este tipo de cosas son las que lamentablemente un sistema permisivo fue instalando y hoy es muy difícil volver atrás. Y mejores sueldos para el docente. También, ¿no? Por supuesto. Digo yo. Sí, por supuesto, es un combo. Y digamos que alguien se vea incentivado a estudiar porque, bueno, voy a tener una vida digna, no voy a hacer una vida miserable solo por idealismo. No, totalmente. Yo creo que es un tema que sí, por supuesto, todos los profesionales deberían ganar más. Yo ayer hablaba con una colega tuya y me preguntaba cuánto gana una maestra con 10 años de antigüedad, con 2 turnos, y yo le decía, bueno, está 1.700.000 pesos. Y me decía, no lo veo que para un trabajador de la República Argentina hoy sea un sueldo despreciable, tampoco es que es miserable, pero bueno, por supuesto que los docentes deben estar mejor pagos, pero no es la única condición, ¿no? Yo creo que hay muchas otras cuestiones que también hacen a tener un trabajo más digno. Martín, le agradezco muchísimo la entrevista con nosotros. No, por favor, muchas gracias. Muy amable. Ahí estaba Martín Zurita, que es el presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina, con este panorama que se enfrentan no solo en la educación privada, él lo hablaba desde ese lugar, pero ustedes saben que se cuesta cubrir, hay un porcentaje muy alto de materias que nos están cubriendo en magisterio, maestras de grado,
inglés 52%, informática 43,4%, física y química 33,2%, pero también educación artística con el 26%, matemática 18,9%, prácticas del lenguaje con 12,8%, pero encabezado todo en el nivel primario, La falta de maestras 58,7% de problemas para cubrir materias específicas o cargos. Bien.